Todos hemos sentido miedo alguna vez. Miedo a no poder más, a no encontrar una salida, a quedarnos atrapados en el trastorno de ansiedad. Pero la verdad es que nadie tiene que caminar ese camino solo. Bienvenidos a ATM, historias reales de quienes trascendieron la ansiedad. Aquí escucharás voces que han recorrido ese túnel oscuro y que hoy comparten no solo su historia, sino también enseñanzas prácticas para transformar tu vida. Cada charla es una invitación a mirar dentro de ti, a descubrir que la ansiedad no define quién eres. Estas historias pueden ser el inicio de tu propio capítulo de liberación y plenitud. Así que te invito a escuchar con el corazón abierto. Toma nota de todo aquello que resuene contigo y permite que cada historia sea una chispa para tu propia transformación. Hoy comienzas un viaje y estamos muy felices de acompañarte en él. Buenas noches. Yo voy de los tormentos invisibles a mi paz interior. Mi infancia nunca fue normal o fue plena, o al menos así la interpretaba yo. Yo siempre recuerdo mi infancia con muchísimo miedo. Era un miedo aterrador. No sabía a qué, porque era muy pequeña. Quizás tuviera 3, 4 años, pero yo siempre me sentí como si estuviera en dos mundos paralelos. Mi cuerpo quizás estaba en el físico y mi mente, yo no sabía dónde estaba. Yo no sabía por qué yo sentía como algo que yo tenía dentro de mí, lo cual me generaba muchísimo miedo. Algo que yo veía que a las demás niñas eso no le pasaba. Yo lloraba y le decía a mi madre que estaba muy mala, que tenía mucho miedo, pero claro, ¿miedo a qué? Físicamente realmente no había nada, pero yo tenía ese miedo. Mi madre, pues la pobre como cualquier madre, me quería ayudar, me llevaba al médico. El médico me hacía chequeos, analítica, me hacía pruebas de todas las clases y nunca tenía nada, estaba sana. Pero yo sentía algo dentro de mí y yo me daba cuenta que yo esas cosas las sentía cuando yo a lo mejor iba a un centro comercial, entraba en una casa antigua, estaba en determinado sitio y a mí me entraba una sensación que yo decía que esa sensación no era mía. Yo podía sentir una pena, yo podía sentir un disgusto, yo podía sentir una preocupación. También a veces sentía alegría, pero yo ya estaba con el miedo de sentir todas esas emociones que yo no sabía por qué me venían. Yo iba creciendo y con mucho miedo. Yo seguía con ese miedo. Nadie sabía encontrar qué era lo que yo tenía. Pues de harta de ir al médico, en una de las analíticas me detectan una bacteria en el estómago. Para mí eso fue un alivio brutal, porque por fin tenía yo un diagnóstico. Un diagnóstico que me tratan y la bacteria se va. Pero el miedo no se iba. Yo podía imaginar hasta conversaciones. Yo no sabía explicar por qué me pasaba eso. Yo cogí un miedo terrible a salir de mi casa. Yo no quería ir, yo soy de Andalucía y en la Semana Santa se juntaban muchas personas. En ferias también, en carnavales también. Y eso para mí era una locura, porque yo podía sentir muchas cosas dentro de mí. Incluso si alguien me hablaba, yo podía saber cosas de esa persona sin nadie habérmela dicho. ¿Y cómo explicaba yo eso? Yo se lo explicaba a mi madre y, claro, mi madre no sabía por dónde cogerlo. Los médicos tampoco sabían por dónde cogerlo. Es más, hace 35 años atrás, el tema de la salud mental un poco en los niños, ¿no? Pues tampoco estaba muy tratada. Es una niña miedosa y ya está. Bueno, pues yo prefería creer que era una niña miedosa y ahí quedó. Seguía creciendo y los ataques de pánico eran a diarios que eran 5 o 6 ataques de pánico diarios. Yo no quería ir al colegio. Yo el tener que estar sola con mi mente en un colegio escuchando a la profesora, para mí eso era una tortura, porque ¿cómo iba a estar yo sola con mi mente, con las de cosas que yo escuchaba en mi mente?
a la hora de dormir. La hora de dormir para mí también era muy mala, porque es que yo no podía estar en silencio en mi mente. Mi mente siempre me estaba diciendo. Claro, era pequeña, yo no entendía. Ya después le fui dando nombre. Pensamientos intrusivos, despersonalización, todos los síntomas yo lo tenía desde pequeña, ataques de pánico, yo no sabía por qué, yo siempre quería vomitar, a mí se me descomponía la barriga y no quería ir tampoco a ningún sitio porque ¿dónde entraba el baño? No había baños por ahí. Esos síntomas me han acompañado durante toda la vida. Ha habido etapas de mi vida en la adolescencia que bajaron un poco. Conforme fui creciendo, pues a los 16 años pude tomar la decisión de poderme quitar del colegio. Yo me quité del colegio porque yo no quería, a mí me estaba costando una enfermedad. Yo somatizaba por la piel, la piel era unas erupciones grandísimas, ni los médicos sabían qué eran porque no era nada en concreto, era todo el cuerpo. Entonces, igual, pruebas de todo, no tienes nada, estás somatizando. Ya empecé a escuchar que era la ansiedad y pues podía tener ansiedad. A lo cual, pues, trabajando, vas hablando con mucha gente. Yo siempre he trabajado de cara al público y me relacionaba muchísimo con la gente. Yo intentaba siempre de calmar mi mente y de ver lo bueno de las cosas. Pues ahí lo fui calmando y yo pensaba que me estaba haciendo ya hábil, ¿no? En dominar mi mente, porque yo en mi infancia pude hacer también muchos mecanismos de defensa y de evitación. Entonces, pues fui pudiéndola soportar un poco. Y yo me creía que yo ya estaba, pues, eso superado. Yo ya salía con mis amigas, yo viajaba, siempre tenía ese poco de miedo. Y ese miedo se me focalizaba en el estómago. Y venga, el estómago que se descomponía y mi miedo era de dónde hay un baño. Siempre tenía esa preocupación en mi cabeza y aunque hubiera un baño, yo no quería entrar, yo quería irme a mi casa, yo quería mi persona segura. Mi casa era mi lugar seguro. Y siempre estaba queriendo buscar, pues, escapar. Bueno, pero lo voy sobrellevando. Es verdad que tuve hasta 3 trabajos a la vez porque mi mente se aceleraba y necesitaba dispersar más. Era una locura. Todo el mundo me decía cómo lo podía hacer. Pues yo, tan normal. De los ataques de pánico y del estrés, yo caía por la noche cansada. Porque encima me sentía mal de estar cansada. Porque no quería yo dormir. A mí siempre me ha dado mucho miedo de dormir. Entonces, para mí el dormir era un tiempo perdido. Tiempo dormido era tiempo perdido. Y era algo que también me generaba mucho estrés, que no quería dormir. Porque el dormir podía pensar, podía soñar, incluso tenía sueños que me daban mucho miedo, porque quizás yo soñara cosas que me pasaban con amistades y a lo mejor le decía, he soñado tal, tal y cual. Y a los 2 o 3 días, pues me decía, Maripaz, pues este sueño que tú has tenido no te lo vas a creer, pero ha pasado esto, ha pasado lo otro. Muchas historias que a mí me aterraban aún más, porque yo no quería saber cómo yo lo sabía. Yo no quería saberlo. Yo me venía a la cabeza como desde pequeña, ¿no? La película de la niña del exorcista. Yo me volvía muy loca. Yo creía que yo podía ser poseída. Yo tenía pensamientos de todo tipo. Entonces eso en mi cabeza retumbaba y me volvía fuera de sí. Los ataques de pánico llovían. Yo cuando me dice la gente, llevo un mes con ataques de pánico, una semana, 4 días, yo me he llevado 38 años con ataques de pánico. Que yo llegué a tener las abdominales marcadas de tantos ataques de pánico. Es verdad que he sobrevivido un poco mejor porque ha habido etapas en las que el cuerpo pues me ha dado un descanso, pero yo seguí ahí. Pues sigo y soy capaz de formar una familia. Me caso, tengo 3 hijos, sigo trabajando. Mi mente estaba otra vez enfocada en algo muy importante. Pues ya me creo yo que, bueno, ya toda esta etapa ha pasado. Ya esa etapa superada. Estoy criando a mis hijos, ya ha pasado todo, soy una persona adulta, pero eso no era el final. Eso no era el final. Pues voy a la casa de una persona un día y estando allí en esa casa era una convivencia, ¿no? De familia. Entro en una casa y empiezo a sentir unas emociones que hacía tiempo que yo no sentía.
empecé a ahogarme. Yo me ahogaba, yo tenía síntomas que yo no sabía de dónde me estaban viniendo. Una pesadez en el cuerpo, yo no podía, y le dije a mi marido, vámonos de aquí, porque me estoy sintiendo muy mal. Yo creía que lo que venía era la ansiedad otra vez a mí. Yo decía, esto ya no puede ser. Me fui a mi casa, me duché, me dormí, yo no quería pensar, no quería saber, y al día siguiente por la mañana pues me preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Me llaman los familiares, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste tan rápido? Y digo, les conté la verdad. Yo ya un poco como que exploté. Ese miedo que a mí me daba a expresar las cosas que yo podía sentir o que yo podía ver o que yo podía presentir, pues la solté. Con la sorpresa de que topé con una realidad. Topé con una realidad y ahí había fallecido un hombre con esas características y yo sabía cómo era perfectamente el hombre y lo describí totalmente como una foto que había. A mí eso me volvió, no, por favor, yo no quiero saber esto, habrá para personas que sea, bueno, lo toman como una virtud, un don, pero para mí era un fastidio. Yo no quería saber nada de eso. Yo he sido religiosa, ¿no? Un poco como te crían, ¿no? En una familia creyente y para mí todo eso se salía de contexto. Para mí esto lo interpretabas como la película del niño del sexto sentido. Eso era impensable que yo lo pudiera pensar o pudiera creer o pudiera ver y era muy mala la sensación. Pues bueno, lo intento controlar, ahí se va quedando un poco, voy lidiando, bueno, esto no me puede, no llego a tocar fondo. Pero preparando la celebración de una hija mía, de la comunión de una hija mía, estaba en el supermercado con toda la compra y de pronto me empecé a sentir muy mal. Era una sensación que me subía por las piernas hacia arriba y me envolvía la cabeza. Yo no podía creer que eso me estuviera volviendo. Yo decía, no puede ser. Yo solté todos los mandados que traía en las manos y le digo a mi marido, vámonos. ¿Pero qué te pasa? Ahí era el tocar fondo ya. Yo volví a mi casa, yo creía que perdía el control de mi cuerpo. Mi mente disparaba a más de 1000 pensamientos de ya te volviste loca, ya no puedes más, ya has tocado fondo, ya estás otra vez, ahora sí que no. Y mi mente me decía, tú no te puedes permitir esto. Tú esto no te lo puedes permitir, si es que tú ya tienes una familia, tú tienes que venirte arriba. Pero había otra mente que me decía, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo no puedo salir de ahí. Yo quería buscar que alguien me diera una solución. Yo le decía a mi marido, pero busca a alguien, busca algo, que esto tiene que ser algo. Buscamos un psicólogo. El psicólogo pues me dijo que, bueno, que era ansiedad, que era ataque de pánico y que, bueno, que esto le pasaba a muchas personas, pero que esto, nadie moría de esto. Me mandan para mi casa, bueno, yo lo había hablado un poco, me sentía un poco medio que, pero no tenía respuesta. Fui a un psiquiatra, el psiquiatra pues te manda medicación y para casa. Nadie me decía lo que yo quería escuchar. Yo quería escuchar que alguien me dijera que esto se sanaba. Y no lo encontraba. Todo lo que encontraba era paredes. Pues toqué fondo de una manera brutal. Lo que es meterme en cama durante 4 o 5 días, yo no sabía si era de día o era de noche. Pero los días pasaban y yo solamente quería estar dormida. De los ataques de pánico que tenía, yo caía, rendía, yo no podía abrir los ojos, yo no podía levantarme ni siquiera a ducharme, yo no quería comer. Yo perdí 5 kilos en 4 días. Yo me quedé que fuera, cuanto menos comía, pues la debilidad más llegaba a mi cuerpo. Entonces eso me hacía aún más volverme loca. Yo le gritaba a mi marido, por Dios, llévame a algún lado, esto tiene que hacer algo, es que no. Me llevó a urgencia, en urgencia me pincharon y bueno, volví a mi casa más tranquila, pero no me habían dado la clave. Yo veía como mis hijos se acercaban a mi cama mirándome con cara de mamá, te estamos perdiendo. Eso a mí no podía pasarme.
No podía pasarme porque yo era una persona alegre, yo era una persona resolutiva, yo era una persona que había construido una familia preciosa. Eso no me podía estar pasando. Y yo le pedía a Dios todas las noches que por favor me mandara una solución, porque yo no podía vivir así. Eso no era vida ni para mí ni para nadie. Alguna solución, me daba igual cuál fuera. Me daba igual dormir, no despertar, si esa era la solución. Pero que si no era esa, que por favor me mandara algo. Las noches pues, pasaban y a mí me daba terror despertar por la mañana. Yo despertarme y tener que enfrentar día para mí era una locura. No podía con eso. Y en una de las cosas desesperadas busqué en internet y me salió un vídeo de un hombre muy serio hablando de síntomas que yo tenía. Fue la primera vez que yo escuché lo que era la irrealidad. Y yo me di cuenta que por fin alguien sabía lo que yo estaba viviendo. Porque yo explicaba a mi psicólogo que yo me sentía, que yo vivía como en un plano que yo me veía desde arriba. Y yo no estaba viviendo en mi vida, yo estaba como disociada de mi cuerpo. Y a mí nadie me daba palabras para eso. A mí nadie me daba sentido a eso que yo sentía. Yo no sabía. Y cuando yo le conté a mi psicólogo lo que a mí me pasaba de que yo podía saber cosas de los demás, incluso le dije a él, es que yo hablo contigo y a mí me vienen estas palabras. Y le dije todo lo que me vino hablando con él. Y mi psicólogo se quedó que no daba crédito a lo que yo le estaba diciendo. Y solamente me dijo que yo tenía mucha imaginación. Que eso pasaba por la imaginación, que el cerebro funcionaba así. Para mí fue un alivio. Pero los síntomas que yo tenía, después Enrique los iba diciendo. Y por primera vez pude conectar con ese hombre. Y ese hombre decía que los ataques de pánico se curaban, que era ansiedad, que los pensamientos intrusivos se curaban. Y por fin escuchaba algo que yo quería escuchar. Ponía sus vídeos de día y de noche. Algunas veces los tenía que quitar porque me daban miedo cuando hablaba de los pensamientos intrusivos, cuando hablaba de algunos síntomas, lo quitaba. Pero después me venía, de tantos vídeos que había escuchado, me venía sus frases de tienes que enfrentar y tienes que enfrentar. Los volví a poner. Y ya decidí que ahí estaba mi sanación. Ahí se había abierto una rayita de esperanza en mi vida. Y esa la tenía yo que coger. Porque yo lo había pedido y tenía que ser así. Todo lo que yo había hecho anteriormente nunca me había funcionado nada. Y yo había huido siempre. Yo me había propuesto no sentir. Y este hombre decía todo lo contrario, que había que sentirlo, que solo así se sanaba. Y tenía que ser verdad, porque yo no había sanado antes huyendo. Entonces, pues, empecé a enfrentar pequeños retos de dame más. Yo no quería salir ya ni a la calle, yo no quería ya ni conducir, yo no quería ir a un centro comercial. Pero yo decía, lo hago. Lo hacía y llegaba a mi casa sudando, temblando, el hormigueo en las manos, las piernas me hormigueaban aún más todavía, era una sensación en el estómago, pero después se pasaba. Después vi un vídeo de las masterclass que hacía Enrique Conigliani, que era con la respiración holotrópica. Me decidí a hacerlo porque yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Yo quería sanar de verdad. Y si él decía que por ahí se sanaba, yo lo tenía que hacer. Me llevé durante 8 días haciendo respiraciones holotrópicas y la de Wim Hof de todas las formas. Yo me llevaba hasta 15 minutos, 20 minutos. Yo podía sentir ese miedo de sentir el hormigueo en las manos, en las piernas, en el estómago, pero yo le pedía más. Yo le pedía más y más. Y cada día me iba dando menos miedo. Ese síntoma. Así fui venciendo mucho y mucho y mucho. No fue un camino fácil, pero era de mucha perseverancia. Tenía que seguir haciéndolo. Es verdad que me costaba porque no es fácil enfrentarse, pero lo hacía. Y uno de los días estaba desayunando en casa y de repente, como de la nada, me apareció un ataque de pánico.
Estaba desayunando y no podía creerlo. Ya había avanzado mucho y ahora me estaba volviendo un ataque de pánico. Me quise buscar mil maneras de irme, quise salir a la calle, quise buscar, llamar a mi marido, quise buscar alguien. Yo quería que me quitara alguien todo lo que yo tenía dentro de mi cuerpo, hasta que me hizo la mente el clic que me tenía que hacer. Y digo, hoy lo enfrento, se acabó, ya no huyo más. Solté la comida, solté todo, me senté en el sofá, cogí un cojín y me lié a dame más, como él decía en su vídeo. Atraviésame, quiero que me des todo, quiero sentirte, quiero conocerte. Hoy te vas tú o me voy yo, pero hoy nos vamos uno de los dos. Me lié a gritar, cogía un cojín, gritaba la rabia, gritaba ese miedo y de verdad quería que me diera de verdad. Fue la primera vez que yo me di cuenta que le había pedido de verdad. Pasarían 2 minutos. No lo sé el tiempo que pasó, pero fue poco. Cuando yo fui consciente, estaba tirada por el suelo con el cojín gritando, llorando, sudando, las lágrimas, estaba toda mojada de lágrimas, los mocos, y me di cuenta y miré a mi alrededor que no había muerto, que estaba ahí, que no me había pasado nada, que lo que este hombre decía me había funcionado, que yo había ganado. Por primera vez yo había ganado haciendo lo que tenía que hacer, enfrentándolo. Empecé a reírme porque yo vi a mi alrededor todo lo que yo había formado en un momento. Habían pasado 2 o 3 minutos, pero yo había formado toda una vida de miedo, lo había sacado ahí. Toda esa vida de huida la había sacado ahí. A mí eso me llenó de poder y con ganas de seguir hacia adelante y de seguir hacia adelante. Y en uno de los vídeos vi cómo Enrique dijo que estaba formando a la segunda generación de facilitadores. Y yo sabía que había sanado ya bastantes escalones, ¿no? Yo me veía siempre en una escalera, ya había subido escalones, pero necesitaba más. Y me daba miedo porque él era de California y yo era de Andalucía, algo a distancia, un dinero considerable en ese momento, pero estaba decidida porque quería saber más. Entonces, si a mí me había funcionado, yo quería formarme para ver si me funcionaba aún más y sanaba por completo, porque mi esperanza era tener una vida sin ansiedad, porque yo no la conocía, la vida sin ansiedad. Siempre la había tenido. Entonces, yo quería ese despertar. Yo escuchaba su vídeo y decía que yo no tenía que ser la persona de antes, que yo tenía que ser mi mejor versión. Entonces, otra nueva, porque la vieja había producido ansiedad, pero es que yo no había tenido una persona antes de la ansiedad. Entonces era un descubrimiento de mí. Me formé y fue lo mejor que podía hacer. Yo ha sido el mejor dinero que invertió en mi vida. Empecé a conocer personas que tenían problemas realmente más graves que los míos. Empezamos a practicar, empecé a entender por qué me venía a mí la ansiedad. Empecé a descubrir todo ese miedo que había en mí. Y la vida encima me quiso regalar una terapia en la clase con Enrique y una terapia que yo nunca había hablado a nadie. En esa terapia recuerdo que dijo quién había padecido ataques de pánico. Bueno, pues yo soy experta en ataques de pánico. Y ahí detonó todo y me buscaba el miedo y por una vez en mi vida pude soltar y le dije que yo tenía miedo a los espíritus. Y claro, me daba miedo de decirlo, pero ahí fue la oportunidad. Entonces, por fin pude también tratar la terapia de shock en mí. Me hizo eco, solté ese miedo, me hizo ver que no era un miedo real, me hizo ver que lo que yo tenía no era nada malo, que para muchas personas era un don, que para mí seguro que no lo era, pero lo tenía que ver con otros ojos. A partir de ahí a mí se me abrió un mundo nuevo. No digo que yo me dedique a esto, ni mucho menos, yo no me dedico a nada de esto, pero cuando me venía alguna emoción, alguna palabra, alguna experiencia, ya no huía, ya decía yo, Enrique me ha dicho que no pasa nada. Y me quedaba. Y descubrí que hasta podía ayudar a personas así, porque se solventaban muchos problemas y podía dar luz a muchas personas. Bueno, muchas personas, a tantas no, porque no lo hablaba con tantas personas, sino con las personas que yo veía que podía hablarlo. A mí ya ahí, la pieza que me faltaba para soltar ese miedo, ahí fue donde ya me relajé. Entonces,
Lo único que digo que si yo he superado esto, lo puede superar cualquier persona. Yo soy una persona normal de a pie, que he tenido una familia normal, unos padres maravillosos, una hermana, después he creado una familia y yo no tenía motivos para tener un trastorno de esta forma, pero no he sabido gestionar emociones y todo me venía por miedos que no sabía ni por qué. Y a través de estas terapias lo he podido sacar, lo he podido conocer, lo he mirado a los ojos y lo he dejado que me atraviese. Y no digo que algún momento no me venga un descoloque en mi vida, ¿no? De que me venga una emoción, pero ya voy pidiéndole más. Y no digo que le haya cogido el gusto, pero cuando me entra un miedo, me entra una experiencia en algún lado, ya no me tengo que poner como antes de y qué más y dame más. Ya simplemente digo, te conozco y te quiero ya. Gracias a ti me has hecho ser la persona que hoy soy. Y veo la ansiedad con otros ojos. Y eso era lo que siempre decía Enrique. La ansiedad es un cambio de mentalidad. Y eso es lo que nos tenemos que mentalizar, en que tenemos que ver la ansiedad de otro tipo de manera, que no el miedo no pasa nada, el miedo es una emoción, no es una enfermedad mental. Y os invito a que todos lo veáis el miedo de esa manera. Es una ayuda a que te conozcas, es una ayuda a sacar tu mejor versión, es una ayuda a poder conocer el poder que tienes dentro. No es agradable para nada, no lo digo, y no es fácil salir de ansiedad, pero sí es posible. Y una frase que a mí siempre me ha resonado mucho en la mente, primeramente era que él decía, las víctimas no se curan. Y yo me di cuenta que yo era modo víctima, porque yo esperaba siempre que alguien me salvara. Yo quería que me salvara cuando era pequeña mi madre, que me salvara un médico, que me salvara alguien de la calle, que me salvara un medicamento, que me salvara mi marido. Y no, me di cuenta que yo sola era mi persona segura, que yo tenía todas las herramientas, que no había sitio seguro nada más que yo. Y eso es otra cosa que me liberó muchísimo. Por eso quiero que crezcáis en esa mentalidad que es muy liberadora, es la que realmente te va a hacer disfrutar de la vida. Y la vida es muy corta, nunca sabemos cuánto nos va a durar, pero hay que vivirla intensamente. Y yo digo que si he estado 38 años en ansiedad, lo único que pido a lo que haya arriba es que me regale otros 38 más para poderlo disfrutar de mi vida, de mis hijos y de toda mi familia. Así que lanzaros y pedirle más. Gracias por el día de hoy, perder vuestro tiempo y dedicarlo aquí a escucharlo. Espero que os sirva a muchas personas, que os resuene y que os dé ese rayito de esperanza que yo necesitaba tener y lo encontré. Muchísimas gracias, Maripaz, y gracias por tu valentía. Sabemos que tenías esa duda de compartir todo lo que querías hablar hoy y bueno, muchísimas gracias por exponerte y vas a leer la cantidad de personas que se identifican con tu historia, con todo lo que nos has dicho. Mucha gente ha llorado contigo. Ha sido una experiencia muy linda escucharte. Te voy a compartir algunas preguntas que te han hecho. Luego ahí puedes leer muchísimos más de los comentarios. Dice, mira, esta pregunta, que la hablábamos antes de empezar. Pregunta, ¿cómo superaste el miedo al estómago, lo del baño que contaste? Pues sí, yo misma. Yo ese miedo lo tenía y era un miedo que yo me creía que era mío nada más. Yo no lo quería contar con nadie y era algo muy privado, porque es verdad que cuando tenía miedo se me descomponía el estómago y cómo iba a los sitios, ¿no? Bueno, pues yo ya dejé de tenerle ese miedo y yo empecé a decir, bueno, ¿cómo me expongo a esto? Pues yo recuerdo estar en un aeropuerto y de decir, ¿qué hago? Y yo decía, bueno, pues me lo hago aquí en lo alto, ya está. Ya está, aquí hay mucha gente, aquí pasa de todo. Y yo hasta incluso llegué a pensar, si me lo hago en lo alto, me tiro al suelo y la gente no se va a reír, porque nadie se ríe de alguien que se ha puesto mal, ¿no? Y es algo natural del cuerpo que cuando se descompone, pues puede pasar esas cosas. Y yo decía, venga, pues me lo hago. Y le pedía más, y le pedía más, y le decía a mi estómago, venga, más, quiero hacérmelo en lo harto, quiero hacérmelo en lo harto, tengo la maleta aquí al lado, después voy al baño y me cambio. No pasa nada, seguro que no seré ni la primera ni la última. Y resulta que se
Se me empezaban a pasar las ganas, se me empezaban a pasar las ganas, se me empezaba a quitar ese miedo, ¡buf! Y se pasaba. Después me volvía otra vez y volví a hacer lo mismo. Y eso lo he hecho 1000 veces yo misma. Y se pasa. Cuando tú lo enfrentas y ya te da igual de hacértelo donde sea, no es agradable, está claro que no es lo que yo voy saliendo por ahí a la calle y estoy deseando que me pase. No, pero el miedo no me puede. Ya no le voy a dar más paso. Así que hazlo y anímate. Total, no va a pasar nada. Dice, ¿qué puedo hacer para dejar de tener miedo cuando me despierto por las mañanas? A veces tengo pesadillas. Jonathan, es duro, es muy duro. Pero yo lo que hacía era que cuando me despertabas con el miedo, ya le decía, te conozco, ya te conozco, porque yo me he hecho amiga del miedo. Llevaba tantos años en mí que lo conocía. Entonces yo me levantaba y me ponía a hacer ECOF, ¿vale? Yo me sentaba y me ponía a sentir el miedo. Quiero sentir más miedo, y atravesaba por mí. Me dejaba hasta incluso mareo. Y yo me despertaba entonces, me levantaba, iba al baño y me miraba al espejo, me miraba a los ojos y me decía yo sola a mí misma, me decía todos los días y de todas las maneras posibles, yo voy a estar mejor. Y ya está. Y es verdad que esa sensación de miedo seguía durante un poco, pero yo lo iba enfrentando. Quiero más y quiero más y quiero más. Y pídele más, Jonathan, no tengas miedo. No va a venir más miedo, sino simplemente se va a disipar. Hazlo. Tracy dice, pregunta, ¿el dame más es cuando está pasando la situación en el momento o no? Claro, el dame más yo lo hacía cuando estaba pasando en el momento. Cuando yo me sentía el síntoma, yo abría mi pecho a sentir y lo dejara que me invadiera como si fuera una ola. Y le decía, dame más, y dame más, y dame más. Y me abría a sentir. Y me daba igual, me entraban ganas de vomitar, muchas veces, ¿no? Me entraban ganas de vomitar, me daban ganas de llorar, de gritar, pero le pedía más y más y más. Ya fuera, estando en la calle, que lo decía en mi mente, pero me abría y me decía yo, venga, dame más, te acepto el síntoma, pero no me voy a ir de aquí. Y así fue como más me sirvió. Ánimo, Tracy. Te pregunta, Ifi, ¿llegaste a tomar medicación? ¿Cómo la dejaste? Mira, yo la medicación que tomé fue cuando iba a urgencia y me daban algo o cuando ya el psiquiatra me mandó algún tipo de tratamiento, pero realmente me tomaba la primera pastilla y como me producía somnolencia, un poco de irrealidad, a mí eso me generaba más miedo. Entonces entraba en un círculo vicioso. Entonces yo sabía que por ahí no era. Porque además me decían, hasta los 10 días no vas a notar cambio. Y yo decía, si tengo que esperar 10 días a adaptarme a una medicación que después voy a seguir sintiendo los síntomas, no me renta. Para mí esto no es viable. Entonces, no tomé nunca ningún tratamiento largo, no más que tila, infusiones y cosas así. Por lo menos para autoengañarme un poco o relajarme. Tenemos esta pregunta que dice, yo tengo ansiedad y quiero tener mi segundo hijo, pero el miedo no me ha permitido. ¿Qué hago para vencer ese miedo y salir adelante? Enfréntalo, Karen. Ábrete a sentirlo, no pasa nada. No lo tengas como ese enemigo. Ese enemigo no es el miedo, simplemente yo ya veía el miedo como si fuera un niño pequeño que te mira más asustado a ti que tú a él y lo abrazas y lo tomas en tus brazos y le dices, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Yo te voy a escuchar, yo te voy a entender. Y ábrete porque, ya te digo, la ansiedad es muy molestosa, pero no es mala. Y el miedo simplemente quiere protegerte. Así que no tengas miedo. Ábrete a vivir la experiencia de la vida, a vivir esta experiencia del miedo y anímate a hacer la terapia de shock. Dice Jocelyn, mil gracias a las expositoras de hoy, gran aprendizaje. Tienes aquí muchísimas personas que te ponen muchos mensajes lindos también, qué lindo, qué valiente, muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes también de españoles agradecidos de escuchar a alguien de Sevilla, decían. Así que, pues,
muchísimas gracias, tanto a vos como a Rosalba. Gracias por compartirnos cosas tan íntimas. Y pues nos vemos mañana. Recuerden que nos quedan todavía 3 días de conferencias, todos los días a la misma hora. Si ven que esto también puede ayudarle a otras personas, compártanlo, envíen el video. Y recuerden que si quieren contactar a alguna de ellas, de las expositoras de hoy o de los días anteriores, debajo de cada video, ahí encuentran la información de ellos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias a Gracias, ustedes. Maripaz. Gracias a ustedes. Buen día.